La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Acompáñame a Mateo. Mateo capítulo número 23. Mateo 23. Vamos a leer desde el versículo número 1. Y escuchemos lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo número 1. No, capítulo 23, versículo número 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, cátedra es una escuela, es un colegio, como las escuelas que tenemos nosotros aquí, nos sentamos a aprender. En la cátedra de Moisés, o sea, donde enseñan los libros de Moisés, esa es la cátedra de Moisés, el lugar donde personas enseñan los libros de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, a eso se refiere. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El Señor tenía en la mira a los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Oiga, pónganle cuidado a este versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Amén. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Póngame atención acá. Una cosa que no ha sido muy fácil para las personas que predicamos, solo en este tiempo que Dios está trayendo un entendimiento a todos, podemos identificarlo, y es que el Señor Jesucristo fue muy fuerte en cuanto a poner a la luz, sacar a la luz, poner de presente la apariencia de los religiosos. Yo no necesito sino leerle esta parte para que usted se conecte con pasajes como: vosotros por fuera a la verdad están bonitos, pero por dentro llenos de huesos de muerto. Esas son palabras del Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa? No fueron palabras para la gente en común. No. Él se las dijo a las personas que se creían más santas. Quiero decirle que los fariseos, ellos se consideraban a sí mismos como la estirpe real, como lo más depurado de la religión judía. Ellos se sentían por encima de los demás y miraban a los demás por encima del hombro, y se vestían y se adornaban con tiaras, con filatelias, y eso les daba a ellos como una imagen superior. Y el Señor dice, ahí no ha empezado a decirle: escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué significa? Ellos dicen pero no hacen. Por el contrario, quieren mostrar cosas que no son.
Está hablando de una apariencia. Y el Señor Jesús le dio duro a la apariencia de los escribas y fariseos, sobre todo de los religiosos de Israel. Pero Él se centra en los escribas y fariseos porque eran los más aparentones. Eso es. Él les habla y les dice: ustedes aparentan una cosa, pero son otra. Y quiero decirle que realmente las cosas, los defectos, los resabios del pueblo judío trascendieron. Trascendieron de tal manera que hace 30 años, hace 20 años, en la iglesia cristiana se veía un mover de apariencia impresionante, hermano, impresionante. Porque la persona que llegaba tenía que empezar a hacer, y si no podía hacer lo que le decían, tenía que empezar a aparentar que lo hacía. Le voy a explicar esto. Cuando una persona llegaba a la iglesia cristiana, yo llegué un 1 de marzo del año 1999, y qué bueno, hermano Héctor, qué bueno, gloria a Dios, mire, con su familia. Uy, no, ahora sí, hermano Héctor, métase a ayunar, métase a orar. Y yo, sí, Señor, sí. Y yo en una posición muy descomplicada, cuando empezó el hermanito, empezó el otro hermanito, la otra hermanita, sin hacerlo, sin que yo lo percibiera, empezó a presionarme y a decirme: ¿qué, hermano Héctor? ¿Y usted cuánto está orando ya? ¿Usted cuánto está ayunando ya? Y ellos, unos decían una cosa, otros otra, pero ninguno decía orar menos de 1 hora, ni ayunar menos de 7 días seguidos. Yo voy creciendo allí, sí, pero póngase pilas, le decían a los demás. Cuando empezaron a preguntarme a mí, por iniciativa propia, porque el Espíritu de Dios puso el querer como el hacer en mi vida, en la segunda semana, porque en ese tiempo, bueno, tercera semana me parece que fue de marzo, 1 de marzo, y en Semana Santa, me parece que fue como la tercera semana, yo me metí en 3 días de ayuno, derecho, seguido. De hecho, en el segundo día Viernes Santo, me parece, o Jueves Santo, de los días santos que el mundo tiene, yo me sentí muy enfermo y no quería ir, me sentía muy mal. Y el Espíritu de Dios, que me venía hablando desde antes de llegar a una iglesia cristiana, me dijo: ve, levántate y ve. Y era una maluquera de esas que me daban en ese tiempo, que me tiraban a la cama 1 semana. Y yo me fui con mi familia. Me la pasé la mayoría del tiempo de la administración arrodillado. Me dormí ahí arrodillado. Pero cuando abrí los ojos, oh sorpresa, no tenía absolutamente ningún malestar. El dolor de cabeza y el dolor en las coyunturas, en los huesos, había desaparecido. Y entonces yo estaba adentrándome en una vida cristiana muy sincera, muy espontánea, era lo que Dios dijera. Pero cuando empiezan los hermanitos a decirme: bueno, hermano, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Ya está orando siquiera 1 hora? Yo, no. Y le conté a alguien: hermano, de hecho, yo me he esforzado muchísimo y me he puesto a repetir lo que yo escucho al pastor decir acá, y me parece que hace un siglo estoy orando, y volteo a mirar y es que 3 minutos. Entonces me dijo el hermano: no diga eso, hermano, no se ponga a decir eso. El que lo oiga puede pensar que usted es un carnal, que usted no ha nacido de nuevo y que... Entonces la inyección de apariencia ahí, la inyección. No diga algo que los demás no quieren oír. Allí empieza la apariencia. Cuando yo determino empezar a hablar lo que otros esperan oírme decir, cuando yo determino empezar a hacer las cosas que los demás quieren verme hacer, me estoy metiendo en la vestidura de la apariencia. Apariencia. Mire lo que dice el significado de la palabra apariencia. Bueno, saqué una cantidad porque en el griego y en el hebreo hay muchas cosas que
que dicen muchas palabras que significan diferentes cosas, pero todas apariencia. En el primer libro de Samuel, acompáñame allá, capítulo número 15. Primer libro de Samuel, capítulo ya le digo. Capítulo número 16. El Señor manda a Samuel a que unja a un hijo de Isaí por rey. Y él llega y se para frente a Eliab. Versículo número 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De este texto aquí, el resultado es este, póngale cuidado, de esa apariencia que dice haberle visto a Eliab. Samuel le vio a Eliab. Mire lo que se deduce en la concordancia, dice examinar, mirar intencionalmente, considerar con placer, favor o atención. Significa que a Samuel le cayó bien el pelado y dijo: este es. Ay, así no volteo tanto poniéndome a escoger. Es el primogénito, está grandote, está acuerpado. Este es. Se complació de lo que vio frente a él y el Señor le dijo: no mires de esa manera. Porque detrás de toda apariencia hay algo que yo examino. Póngale cuidado a esto, hermano, póngale cuidado. Yo le estoy diciendo lo que este texto dice en el griego, en el hebreo. No mires lo que estás viendo, no te confíes en lo que tus ojos ven, porque detrás de toda apariencia yo tengo algo que mirar. Yo estoy mirando detrás de todo lo que se ve físicamente. Detrás de eso Dios está mirando con atención lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo que en verdad importa? ¿Qué es? Lo que hay dentro de nosotros, ¿sí o no? Y créame, hermano, que bueno, yo ya se lo he dicho, pero a mí me cambió la vida cuando yo entendí que Dios no mira lo que usted puede mirar, lo que yo puedo mirar, no. A Él nadie lo engaña, y Él está mirando detrás de lo que las personas pueden estar mirando. De tal manera que el parecer, la apariencia, Dios no la mira. Él mira siempre lo que hay detrás de esa apariencia. Lo que está motivando esa apariencia. En las cartas de Pablo hay unas cosas que vamos a estudiar, pero le abren a uno el entendimiento de cómo uno no se debe dejar engañar por la presión del grupo, por la presión de una congregación, por la presión de un ministerio, si lo podemos llamar así, que está exigiendo cosas a un grupo de personas que Dios no exige. Por eso cuando el Señor Jesús en Mateo le habla a los escribas y fariseos, dice: vea, ellos ponen cargas sobre la gente, cargas tan pesadas, pero que ellos mismos no quieren llevar ni con un dedito. Y esa es la apariencia que uno le puede ver al cristiano, porque estamos hablando directamente de la iglesia, directamente del cristiano. Esa es la situación que se ha dado muchas veces cuando a mí, en la Unión Valle del Cauca, un hombre me dijo: yo quiero hablar con usted y quiero hablar pacíficamente. Me sorprendió que me dijera pacíficamente. Claro, yo de otra manera, ¿cómo voy a hablar? Me senté con él allí en un día de ayuno, que todavía la gente no iba de ayuno, y me dijo:
Yo quiero que usted me explique algo, señor pastor. ¿Qué es lo que hablan ustedes en las iglesias de santidad? Yo no entendí. Yo le dije, claro, la santidad es el estar apartado de las malas obras, estar apartado del engaño, de la mentira, de los pecados. Me dijo, no, espérese. Ustedes hablan de una santidad, el cabello y la ropa. Yo todavía no conocí esa doctrina así, de esa manera. Le dije, ¿cómo así? Santidad, no lo que yo le estoy diciendo. Yo conozco la santidad como el apartarse uno para el Señor, como el que Dios te apartó a ti y te puso a un ladito y te dijo, no te contamines más con eso. Yo, no. Entonces usted no está en nada, porque sus compañeros de allí, y me dijo de la iglesia, dicen que la santidad es el cabello largo y la falda hasta los tobillos. Pues yo me puse a averiguar eso y claro, doctrinas que decían que el cabello largo y la falda, esa era la santidad. Entonces yo le dije, bueno, ¿y a qué se refiere usted a eso? Me dijo, porque yo tengo una mujer, es mi amante, ella va a una iglesia cristiana, ella no permite que ni siquiera le corten las puntas del cabello, ella viste hasta abajo, y es mi amante, y ella tiene su esposo, y va a una iglesia, y es mi amante. Entonces yo quiero saber qué es eso. No, hermano, yo me quedé frío ahí. Yo le dije, no, yo no tengo nada que decirle, yo no sé. Ah, no, usted tampoco sabe. Bueno, él se levantó y dijo unas palabras que ofenden, pero se lo dijo a toda la iglesia. Estos aparte de tontos brutos, y se fue. Oye, hermano, yo me quedé y me motivé a investigar cómo era. Sí, hermano, sí. La verdad es que en ese lugar se había predicado mucho el evangelio. Había una iglesia inmensa, unitaria. Bueno, inmensa en un pueblo de esos eran 100 personas. Era una iglesia inmensa. Luego, la siguiente más grande era una de un hombre contratado por la empresa más grande de ese municipio. Y a él le daban un sueldo y él recogía de todo. Él recogía católico, él recogía de todo y a todos les daba gusto. Y era la siguiente iglesia más grande, por ahí con 60 personas. A mí me entregaron la congregación de 35 personas y yo no entendía ese vocabulario, hermano. Que santidad por el cabello y por... Una señora, una mujer se paró en pleno culto y me dijo, pastor, ¿y dónde está la santidad de sus mujeres? ¿Dónde está? ¿Dónde está la santidad? A mí me dejó igual y por eso empecé a investigar, como le digo. Me di cuenta que en ese municipio y en muchos lugares de Colombia y de Sudamérica se le llama santidad a eso, a un vestir recatado. Pero la verdad es, ¿y lo de adentro qué? ¿Y lo de dentro? ¿Quién lo conoce? ¿Iremos a engañar a Dios por tener una apariencia de piedad? Iremos a decirle al Señor, nos tiene que dejar entrar porque míreme. ¿Lo podremos hacer? No. De aquí es que yo quiero partir. Hermano, tomemos conciencia. Dios no mira lo que la gente mira. No, se lo he dicho una vez, se lo digo muchas veces. Podría ser que yo me esforzara por engañarlo a usted. Podría ser que lograra engañarlo a usted y que usted me viera como una persona, bueno, aceptable, una persona de buenos principios cristianos y que donde nadie me ve fuera porquería y media. Yo estoy perdiendo porque el mismo que le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, ustedes a la verdad son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero yo sé lo que tienen por dentro. Eso me diría a mí el Señor. Y una de las cosas que yo tengo que ser consciente para combatir es que la apariencia estuvo en un tiempo, estoy diciendo en tiempo pasado para no atar a nadie, la apariencia estuvo en el pasado muy metida en las iglesias, mucho. Porque hermano, en cuestión de 3 meses, yo ya estaba aparentando cosas que no era. En cuestión de 3 meses, entonces,
Sí, yo ayunaba, pero a veces no ayunaba en los días que me decían, porque yo estaba de ayuno toda la semana y el domingo remataba y el lunes día festivo, entonces el pastor nos decía, en ayuno mañana, todo el liderazgo se llamaba en ese tiempo, todo el liderazgo en ayuno mañana, aquí 9 de la mañana y nos vamos hasta las 4 de la tarde en ministración y en todo. Yo con toda la semana en ayuno, me comía mi desayuno. Eso, no, un barco impresionante. Y me iba lleno para la iglesia, pero ¿sabe qué? Llenaba el tarrito. Entonces, si usted me ve a mí con un tarrito de agua, llegar a la iglesia, el resto lo hace la imaginación. Este está en ayuno. Y a la segunda vez que yo hice eso, que ya empezaba, cuando me preguntaban, y el hermano Héctor, ¿cuánto está orando ya? Yo me reía, pues ahí voy, le decía yo, tratando de no mentir, pero cuando ellos decían, pero más de 1 hora para arriba, y yo le decía, pues sí, ahí voy, mentía, porque para mí era una carga horrible, hermano. Repetir lo que el pastor repetía yo no era capaz, hasta que entendí, hermano, que esa clase de oración es para nosotros aquí colectiva, pero yo en mi casa tengo es que contarle al Señor mi verdad, contarle el día, contarle lo que siento, lo que pienso, lo que viví, las equivocaciones que tuve, y va a salir, hermano, que va a tener usted mucho tiempo para conversar con Él, pero en ese tiempo empecé a aparentar, porque decir que no, decir que usted no oraba siquiera 1 hora, uy, hermano, empezaban la presión, hermano, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora, hermano. Y hasta donde el pastor, mire que el hermano, venga hermano, ¿qué pasa? Que vamos a orar por él, y le echaban fuera a los demonios y oraban y al otro día, ¿qué hubo? Ya, es una presión impresionante. La segunda vez que yo llegué con el tarrito con agua, desde que empezó la administración, dieron un devocional allí como de 15 minutos. Y cuando empezó la primera administración del ayuno, estaban hablando de fidelidad, sinceridad a Dios, y me explotó aquí una cosa que me dijo hipócrita, y yo me tiré al piso y ahí me quedé hasta las 12 del día, que salí y me vine, hermano, en un dolor y en un reconocimiento tan grande, hipócrita. Y el Señor ese día me enseñó y me dijo, Héctor, si aparentas ser, renuncias a ser. Nunca nadie que quiera aparentar una cosa llegará a hacerlo genuinamente. Así que tú o eres un aparentón o buscas ser genuino. No, yo ahí le dije, Señor, listo, ya. Ese día me le arrimé al pastor con la botella de agua llena y le dije, pastor, quiero confesarle algo. Me dijo, a ver, hermano Héctor, estamos en tiempo de confesión. Le dije, sí, quiero decirle que yo hoy desayuné, yo no vine en ayuno. Y si quiere le digo por qué. Me dijo, no hermano, no, está bien, pero el Señor nos bendijo. Le dije, sí Señor. Me di cuenta que no era tan grave tampoco el asunto, que es el diablo el que lo quiere atemorizar a uno para ponerlo a aparentar, para ponerlo a que usted dé una sensación de lo que no es. A mí me gustó en el griego, encontré un significado de la palabra apariencia. Está en el 4392 y dice, la palabra para apariencia es profasis y significa mostrar hacia afuera. Póngale cuidado a esto, mostrar hacia afuera, aparentar, encubrir. ¿Con la apariencia se encubre o no se encubre? A ver, ¿con la apariencia se encubre o no se encubre? Claro. Uno empieza a aparentar una cosa, está encubriendo otra. Póngale cuidado. Cuando yo aparento ser alguien que no lo soy, estoy encubriendo mi verdadera identidad. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Sí lo entiendes, sí? Apariencia, encubrir, excusa, pretexto, brillar, resplandecer, parecer, visto, hacer creer. Esta me gustó mucho, hermano. Eso es lo que pasa con la persona que se determina a aparentar.
Siempre que uno se motiva, se ve motivado a hacerle creer a las personas algo que no se es porque se está encubriendo algo. Y en la apariencia hay tinieblas, en la apariencia hay engaño, en la apariencia hay secretos. Mira, hermano, que eso es lo que nosotros deberíamos empezar a analizar. ¿Por qué yo tengo que empezar a aparentar algo que no soy? ¿Por qué? ¿En qué me beneficia a mí hacer creer algo que no es verdad? Soy un mentiroso, estoy dándole lugar a las tinieblas, estoy practicando el ocultismo. Perdóneme, yo no estoy pensando en nadie. Yo no estoy pensando en nadie, ni juzgo a nadie. Para mí, para Héctor Fabio. Si usted mañana me viera con un peluquín bien frondoso, bien... Pero es que ustedes ríen, hermano. No, yo le estoy hablando en serio. Mire lo que está pasando allí. Primero, usted se va a dar cuenta de la debilidad de mi carácter. Segundo, usted se va a dar cuenta que estoy encubriendo algo. ¿Qué estoy encubriendo? Pues mi pelada, mi cabeza calva. Y tercero, estoy aparentando tener un cabello que no tengo. ¿A usted le gustaría que yo mañana... Mire, todo lo que pasa, todo lo que usted puede discernir solo con un acto, que yo me pongo un pedazo de peluca. Ya, hermano. ¿Usted estaría contento? Usted me aplaudiría y diría, pastor, se ve mucho más chusco así. ¿Sabe qué es chusco? No lo quiere saber. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. A veces uno se esfuerza por parecer lo que no es. Y este significado es poderoso, hermano. Parecer. Entre otras cosas, yo aprendí algo. En el proceso de mi ira, que no era mía, la ira es del diablo. En ese proceso, yo aprendí a ocultar la ira. Bueno, la ocultaba frente al que no me conocía. Mi esposa y mis hijos se daban cuenta cuando a mí me daba ira, pero yo juraba que no se me notaba. Y entonces, un día el Señor me dijo, no creas que tu problema está resuelto. Estás ocultando, no estás siendo libre. Porque yo estaba contento con que me daba ira y al menos no explotaba y al menos no hacía lo que hacía antes. Me aguantaba y me iba por allá a un inodoro, a un baño, a echarme agüita y a esperar que se me pasara las ganas de estrangular a alguien. Y volvía y salía. Pero resulta, hermano, que estaba igual. Mi condición interna era la misma que todo el mundo había conocido por años. Por años. Y ese fue otro tiempo en que yo no avancé. Tuve unos 3 meses sin avanzar y el Señor volvió y me dijo, hipócrita, no te conformes con aparentar lo que no eres. Todavía tienes un problema grande de amargura. Uy, hermano. Y el Señor sabe cómo tratarlo, ¿no? El Señor sabe cómo tratarlo porque yo ahí más bonito, yo en esos temas que me hacían dar ira, porque eso era como que le metieran el dedo en la llaga a uno, como que empezaran a rasparle una herida. Entonces, cuando esos temas estaban así, yo le pedía permiso al pastor para filmar los cultos. Y yo me evadía de la responsabilidad porque él empezaba a preguntarle a las personas. Y ese día estaba yo en la tarima con la cámara y yo detrás de la cámara me ocultaba, ¿no? No dejaba ver que la cara me temblaba de la ira y todo eso, de algunos temas, hermano, que eran terribles. Y yo allá así, ¿y cómo es Dios, hermano? ¿Quién se le esconde al Señor? Y el pastor por acá preguntando y de un momento a otro volteó así y me señaló. Ese dedo señalándome nada más, sin que él hubiera dicho nada, me puso a mí de una ira que me provocaba tragarme la cámara a mordiscos. Y cuando me dice, ¿y el hermano Héctor, qué tal está de su casa? Estaba hablando que nosotros éramos una casa. Entonces, ¿qué estaba bien y qué estaba mal? Los cimientos, bueno, ¿qué estaba bien y qué estaba mal? Y él llega y hace así. ¿Y el hermano Héctor,
¿Cómo tiene su casa? No, hermano, no, yo le hubiera tirado la cámara encima. Una cosa tan horrible, hermano. Yo pienso que esa fue la última vez que se manifestó en mí ese grado de ira. Y sin embargo que me calmé antes de responder. Le dije, mal, muy mal. Entonces el pastor, entendiendo ese momento, me dijo, pero sabe, hermano Héctor, que el que usted lo diga con sinceridad le va a dar lugar para que Dios le ayude y le solucione su problema. Oiga, y me di cuenta, hermano, que uno sin proponérselo, uno puede empezar a hacer un aparentón, pero una cosa terrible, hermano, una apariencia que todo el mundo lo ve. Y yo entendí cómo hay padres cristianos que hacen cosas en la casa y le dicen a su hijo, ahora no es que vas a ir a contar a la iglesia lo que nosotros vemos en el televisor, ¿oíste? Porque te muelo a palos. Ahora no es que vas a contar con los muchachos de escuela bíblica que tu mamá y yo aquí peleamos y que discutimos y nos jalamos las greñas, ¿oíste? Eso se queda aquí. Porque el propósito del alma, escúcheme, aún en los cristianos, aún en los hijos y las hijas de Dios, si usted y yo no determinamos sacar al alma de ese hueco, de ese engaño, de esa mentira, de ese adoctrinamiento que vivió durante tanto tiempo, el alma quiere seguir en mentiras. El alma quiere aparentar ser un poquito mejor de lo que es. El alma quiere aparentar ser un poquito más fuerte de lo que es, tener un poquito más del poder que tiene, más unción del que tiene. Yo le quisiera decir cosas que por temor a ofender a grandes ministros en el mundo, no lo digo, pero no importa la clase, la persona o el lugar en donde esté un ministro, si se descuida, el alma siempre le va a pedir al alma que aparente un poco más de lo que es. Terrible, hermano. Terrible que alguien tenga en su mente, yo lo pregunté, alguien tenga en su mente aparentar milagros. Y cuando yo pregunté por qué se hace eso, me dijeron, no, es para motivar la fe. Y lo que yo vi fue sencillamente que dos personas estaban conversando en el baño. Yo entré y estaban conversando y le dijo, pero vos ¿por qué estás aquí? Anda, que tenés que estar listo. De esas cosas, hermano, que yo a veces miro la cara y yo no me vuelvo a acordar de la cara. A veces yo miro a una persona y no vuelvo a acordarme, cuando la veo en la calle ni me acuerdo de ella. Pero hay momentos en que yo miro un rostro y a mí no se me olvida. Y ese día le miré el rostro a esa persona, a uno solo de los dos que estaban allí, y se me quedó aquí. Yo hice lo que iba a hacer en el baño. Cuando salí, di la vuelta y me volví a ir hasta donde estaba el grupo de alabanza que estábamos en esa campaña, pero que el ministro era un ministro invitado. Cuando que, aleluya, gloria a Dios, un milagro, súbase acá, vamos rápido, súbame esa silla, una silla de ruedas. Y cuando empieza a hablar el tipo que yo hace tantos años estaba en esa silla y que hoy, cuando usted estaba orando, yo me levanté y aleluya, gloria a Dios, y hasta como lagrimeando. Y yo miro a ese hombre allá y era el mismo que estaba en el baño, que se metió por allá detrás de bambalinas y se sentó en una silla y salió en la silla a decir que él había venido. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era, y era la ciudad de nosotros. ¿De dónde vino? No se volvió a ver. Y entonces yo voy y le pregunto a alguien cercano al ministro, yo vi esto y esto y esto. Me dijo, cállese, pastor, es para motivar la fe. ¿Qué motivar la fe ni qué nada? Eso lo único que hace es darle lugar al mismo diablo, hermano. ¿No es que eso es mentira? ¿Está de acuerdo o no? Eso es mentira, hermano. Entonces yo decía, no están tan equivocados algunos impíos que dicen que algunos de los que se caen y que dicen recibir milagros es porque los contratan.
por el afán, hermano, de mostrar algo que nos da miedo que Dios no muestre. Póngale atención a esto, que esto es muy delicado, hermano. Por el deseo de demostrar algo que no estoy seguro si Dios quiera demostrar a través de mí, entonces me invento esas cosas. Eso se llama apariencia, aparentar, dar un reflejo que no es mío, que no soy yo. Por eso las últimas palabras de esta apariencia dice brillar, resplandecer, parecer. Brillar con un brillo de otro, con un brillo mentiroso. Resplandecer como Moisés o como el Señor Jesús, pero por acá en el cuello tengo unas pilas y un reflector que no se ve para brillar. O sea, no es el brillo de Jesús, no es el brillo con el que Moisés resplandeció allá en el monte. No, es un engaño, es una mentira, es una apariencia. Y entonces uno se da cuenta lo que le dice el Señor Jesús a los escribas y fariseos. Y él dice, el Señor Jesús dice, mire, ustedes son aparentones, pero porque quieren tener un estatus mayor que los demás. Ustedes quieren que los respeten más que a los demás, que les den lugares que a otros no les dan, lugares de privilegio, y que los llamen con el nombre que a nadie más llaman, rabí, rabí. Y entonces yo me doy cuenta de esto, mis hermanos. Nosotros como cristianos nos tenemos que cuidar de eso. ¿Sabe por qué? Porque en un tiempo, y yo digo que eso es herencia del pueblo de Israel, en un tiempo, hermano, era el que más poder demostrara, el que más unción demostrara. Y yo tuve que acabar con un grupo de liberación en una iglesia, porque era que se reñían ya, ellos peleaban. ¿Sabe qué? Se reunían a decir, no, ese está bajo de unción. Hace 4 días que estamos ministrando y al que le pone la mano no se va al suelo. Yo sí, conmigo no falla. Oiga, y me pareció tan absurdo esa conversación que me acerqué y les dije, el diablo les tiene una puerta abierta y ustedes están pasando por ella. El diablo los está engañando. El diablo los está metiendo en ese cuento de que yo tengo más unción que usted. Tengan cuidado porque detrás de esa puerta del orgullo, de la soberbia, de la apariencia, oiga, hay sufrimiento, hay garrote. Satanás no les va a tener consideración. Y si ustedes siguen dejándose engañar, que la unción, que el poder, no, hermano. Hermano, ustedes son servidores, manténganse humillados delante del Señor. Dios es el que determina las cosas, Dios es el que da todo. Nosotros no tenemos nada propio, todo lo hemos recibido. Hola. Nosotros no tenemos nada propio, todo lo hemos recibido. Entienda eso, hermano, entienda. Y una de las cosas que deberíamos de revisar siempre es ¿qué de lo que yo hago o qué de lo que yo me pongo es para aparentar? Porque la apariencia está en muchos lugares, hermano. La apariencia puede estar en muchas partes de nuestra vida. Lo que yo digo puede ser por apariencia. Lo que yo hago puede ser por apariencia. Lo que yo me pongo puede ser por apariencia. Hay personas sumamente necesitadas, pero cada vez que pueden se compran cosas, hermano, solo para aparentar. Solo para aparentar. Mire lo que dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. ¿Sabe qué dice otro significado de la palabra apariencia? Figura externa, condición mentirosa, apariencia, eso significa otra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera. Capítulo número 7. Versículo 29. Pero esto digo, póngale atención a las palabras de Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen,
Y cuando uno investiga qué significa, que la abandonen, que la rechacen, no, que vivan una vida como que no están apegados, aferrados a ella, como que está hablando de la pasión, que no detenga el propósito de la santidad el hecho de tener una esposa, que a veces eso se vuelve un tropiezo. Y los que lloran, los que se sintieron víctimas, dejen de ser víctimas ya. Ahora determinen que Dios es suficiente para darles victoria. Y los que se alegran, como si no se alegrasen, lo que está diciendo Pablo es: meta en cintura sus emociones. Escuche, controle sus emociones. Meta bajo el poder del Espíritu de Dios su alma. Siga leyendo. Y los que compran, como si no poseyesen, como si no tuvieran nada, para que no aparenten, para que no se vuelvan creídos. 31. Y los que disfrutan de este mundo. ¿Usted disfruta de este mundo? ¿Usted disfruta de este mundo? Entienda lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo, ¿usted disfruta del diseño mundano? Le pregunto, ¿usted disfruta de estar aquí, en esta tierra? ¿Sí? ¿Le parece bueno? ¿Come bien? ¿Duerme bien? ¿Está tranquilo? ¿Tiene paz? ¿Tiene una buena familia? Eso, gloria a Dios. Resulta que eso es disfrutar, eso es lo que dice Pablo allí. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Oiga, la apariencia, y esto es lo que significa, pónganle cuidado, este texto, esta palabra de apariencia, dice figura externa. En otras palabras dice condición mentirosa, condición aparente, condición que no es, y apariencia. Figura externa, lo que se puede ver por fuera, bien maquilladito, bien. Como yo en el tiempo que conocí al Señor trabajaba en una empresa donde se fabricaban, se reconstruían autobuses, pero también se pintaban automóviles. Un automóvil llegaba bien feo y le decían a uno: quiero venderlo, pero es que está muy feíto, no le quiero meter mucho dinero. Oh, no hay problema, eso, una limpieza de cara, una maquilladita le llamábamos, la maquilladita, taparle los rayonazos, pegarle un sopletazo y quedaba tan bonito, pero ay del que lo compraba, qué encarte. Era eso. Y cuando, perdón, yo no estoy agrediendo a nadie, y cuando uno habla del maquillaje, es precisamente eso, hermano, es precisamente eso. El maquillaje se hizo para esconder algo que no me gusta. El maquillaje se hizo para esconder manchas de mi piel. El maquillaje se hizo para hacerme ver los ojos más grandes de lo que los tengo. Las pestañas negras y abundantes porque no las tengo. Eso es. La palabra apariencia tiene que ver con varias palabras. Le voy a ir desarrollando esto en estos 3 días. Una de ellas, la palabra apariencia, tiene que ver todo con maquillaje. Tiene que ver todo con hipocresía. Y son cosas que uno puede estudiar bíblicamente y se va a dar cuenta, hermano, que no en vano, en otro tiempo, los pastores, bueno, no lo hacíamos de buena, yo nunca lo hice, pero no lo hacían de buena manera, porque hacían sacar las personas, en este caso las mujeres, que llegaban a la iglesia, Dios mío, le estaban cerrando la puerta a alguien que no había podido, que no había tenido el tiempo de conectarse con el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios le ministrara la sencillez que Él quiere. Pero es cierto, hay un pastor de nuestra misión que él hace todo un estudio y dice algo que la Biblia dice: la persona que se cubre detrás de una apariencia no está conforme con lo que es. Se lo digo de esta manera: el hombre o la mujer, porque en este tiempo hay hombres, ¿no? Hay hombres también. El hombre o la mujer que se maquilla, hay unos
sprays así de aerosol que echan una base a toda la cara y queda uno más bonito, parejito. Pero entonces, la persona que hace eso no le gusta como es. Y por eso no se presenta tal en la condición actual que está. Siempre quiere mejorar su aspecto, como los carros, mejorar su aspecto. Y entonces mi pastor en ese tiempo, él pues era muy crudo para esto y decía, porque yo alguna vez le explicaba, pastor, nosotros hacemos esto, y él lo tomó y se reía y decía, oiga, se maquillan como los carros, ni que fueran a vender. Y claro, esto ofendía a personas que llegaban, pero es verdad, hermano, piense que usted, hombre o mujer, si usted no le gusta como es y quiere empezar a esconder cosas, manchas, cicatrices, granitos, lo que sea, es porque hay una baja autoestima en su vida. Porque prefiere empezar a aparentar algo que no somos, tomamos la decisión de aparentar algo que no somos verdaderamente, con tal de dar una buena impresión, o lo que a nosotros nos parece que va a ser una buena impresión a los demás. La situación empieza ahí, el problema empieza ahí, porque si el hombre o la mujer camina en esta vida cristiana, avanza, pero no es capaz de mostrarse tal como es, genuino, tiene un problema. Porque si la apariencia no lo abandona, él no puede decir que es real. ¿Usted camina en la verdad? Entonces ese día, a ver, yo le digo una cosa, cuando yo era joven, eso era cuando era hace mucho tiempo, a mí me daban unos, no granitos, me daban unos volcanes tan impresionantes en la nariz, rojo eso grandote, y yo para ir donde mi novia, que ahora es mi esposa, entonces yo le decía a mi hermana, ¿tenés base? Y ella me decía, venga y verá, y me echaba allí, y se me disimulaba. Y entonces cuando salíamos en la motocicleta llovía, y cuando llegábamos a algún lugar, yo miraba a la que hoy es mi esposa y me decía, ¡ay! Pues claro, cuando me vio llegar, ella me vio parejito, pero cuando el agua me lavó, uy, un tomate aquí rojo, pero impresionante. Y mire que eso es lo que buscan las personas. Hermano, yo entiendo. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted nunca le habíamos escuchado hablar de eso? Hoy estoy hablando, pero estoy hablando con respeto. ¿Sabe por qué? Porque sé que es una condición del alma. La persona se siente insegura porque no se gusta tal como es. Y toma el camino de la apariencia porque la apariencia la hace sentir seguro, segura. La apariencia, mire, meterse detrás de algo, de alguien, le hace a uno quitar la inseguridad que puede tener. Claro, ¿usted cree que yo me paraba dueño de orquesta, director de orquesta, arreglista de orquesta, integrante de una orquesta? Y podría yo sentirme orgulloso en mi mundanalidad de pararme al frente a hablar. Me daba miedo. A mí me acercaban un micrófono y yo veía ese bicho y ahí mismo empezaba a temblar, me daba susto. Yo no era capaz de hablar en público, pero me decían, métase atrás, donde no lo vean. Y ahí así podía hablar, encubierto. ¿Sabe por qué? Porque el problema está en el alma. Me gusta en este primer día darle como una introducción total de lo que vamos a ver. El problema está en el alma, el problema de que me dé pena salir así con esta calva tan hermosa que el Señor me dio, es un problema del alma, es un problema de autoestima. Yo le he contado y yo le repito, pasan semanas y hasta meses enteros en los que yo no me acuerdo que voy calvo. No, yo no me acuerdo. A veces no, como yo aprendí a afeitarme como en el ejército, que yo no me miro para afeitarme, yo en el baño, en la ducha, a veces pasan días sin mirarme al espejo. Y cuando me miro, me admiro yo, estás pero... Porque es eso, hermano, es eso. Mire, este problema lo hubieran entendido los pastores hace años, no hubieran agredido así a las personas que llegaban con ese problema de autoestima.
yo sé que muchas hermanas de aquí pueden dar testimonio de esto. Escúcheme, un accesorio, como un topito, un accesorio, como un zarcillito, el hecho de no ponérselo la hace sentir mal. Y yo sé que si yo le dijera levanten la mano, me la levantaban muchas. Es lo que hay por dentro, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre una cosita que casi ni se ve? Pero ellas se sentían sin eso y ahí mismo se sentían mal, como que estoy mal, me veo mal. Imagínese la condición del alma en que solo un accesorio pequeñito hacían la diferencia entre sentirse bien y sentirse mal. Por eso es que la Biblia habla que esto es aparente, apariencia, aparentar. Oiga, yo me amaño y no miro el reloj, Dios mío. Perdón. Oremos, mañana vamos a seguir con esto, porque vamos a estudiar unos textos bíblicos que nos van a mostrar, hermano, cómo en cualquier momento de nuestra vida cristiana y en cualquier área, en cualquier función de nuestra vida cristiana, podemos estar siendo aparentes, o sea, demostrando algo que no somos. Y a veces en la casa, cuando nos presionan mucho y esperan de nosotros algo, sin saberlo, podemos terminar dando una apariencia de lo que no somos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.